Bienvenidos, Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Primer domingo del mes de febrero. Déjenme verificar eso porque a veces siempre me confundo a ver qué dice nuestro calendario. Primer domingo del mes de febrero del año 2022. Agradecemos a Josué que nos apoyó durante el mes de enero con las prédicas. Ahora este domingo me toca compartir la palabra del Señor a ustedes. Alabar, según la RAE, dice, es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Otra vez, alabar es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Entonces, alabanza sería la acción de alabar, esta acción de manifestar nuestro aprecio, nuestra admiración, en este caso por alguien, por Dios, poniendo de relieve o de manifiesto las cualidades o méritos de este Dios único y verdadero. Y este domingo, 6 de febrero de 2022, yo quiero, junto con ustedes, que alabemos a Dios. Ahora, hay infinidad de razones para alabar a Dios. Por ejemplo, Dios nos ha dado a Cristo como Señor y como Salvador. Razón más que suficiente para alabar a Dios. También por la palabra escrita revelada, la Biblia. Otra razón más para alabar a Dios. Además, podemos alabar a Dios por su amor incondicional. Ese amor que a pesar de nuestros propios errores, pecados y esta siempre intención de dejar a Dios del lado de nuestra vida, Dios nos sigue amando incondicionalmente. También podemos alabar a Dios a pesar de todas las dificultades que nosotros pasamos y que Dios permite que pasen, pero que Dios está siempre al cuidado de nosotros. Y podríamos seguir dando muchas más razones para alabar a Dios. Sin embargo, yo también quiero alabar a Dios por Dios con nosotros, por nuestro proyecto Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Empezamos la primera prédica el primer domingo de julio del año 2020. Allí empezamos predicando una serie, ¿será cierto que? Y ha pasado mucha agua bajo el río, y entonces también quisiera alabar a Dios por Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. El pueblo de Dios, que estaba en el cautiverio, porque Nabucodonosor los conquistó allá por el 587 más o menos, y estuvieron como 70 años en cautiverio, y Ciro, el rey persa Ciro, les dio un decreto para salir y reconstruir la ciudad, el templo. Razón mucho más que suficiente para alabar a Dios. Y el salmo que voy a compartir esta mañana, el Salmo 147, de autor desconocido, habla o se escribe, según los estudiosos, en ese contexto. En este contexto de regresar a reconstruir la ciudad, las murallas, el templo, la vida misma. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti siempre la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias porque podemos recurrir a ella en cualquier momento de nuestra vida y del día también. Gracias, Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda a ser heraldo de tu palabra y a compartir solo tu palabra y nada más que tu palabra. Ahora, Señor, te pido que me ayudes a compartir este Salmo 147, los primeros 6 versículos, que sea para alabarte a ti siempre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 147. Recuerden, el Salterio, el libro de los Salmos, tiene solo 150 salmos. Y estamos ya en los salmos finales. Por lo menos en la Biblia de las Américas que estoy utilizando, los últimos salmos, 47, 48, 49, 50, hablan de la alabanza
al Señor, de la alabanza a Dios. Y este Salmo 149, los editores la titulan Alabanza por la restauración y prosperidad de Jerusalén. Vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Verso 5. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Ese es el salmo que nosotros vamos a compartir con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana. Es un salmo de alabanza, es un salmo de expresar este reconocimiento por quién es Dios. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es: alabemos al Señor porque Él es nuestro Dios. ¿Cómo empieza este versículo número 1? Empieza con una interjección que se dice aleluya y tiene signos de admiración. Aleluya. Aleluya significa, en otras palabras, alabar al Señor. Aleluya es una transliteración de una palabra hebrea que significa literalmente alabar al Señor. Entonces este salmo de alabanza empieza diciendo alabemos al Señor. Y da un par de razones. Primero dice, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Dios nos ha creado con muchas capacidades, cualidades, aptitudes. Y la música es una de ellas. La música viene de Dios y tiene que ir hacia Dios. Por eso cuando alabamos a Dios, quizás una de los mejores instrumentos para alabar a Dios es la música. Por eso dice, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Si quieres alabar a Dios, cántale las canciones que resalten las cualidades y características del ser de Dios. Lamentablemente las canciones son a veces antropocéntricas, es decir, se centran en el hombre y en sus cualidades. Esas canciones no alaban a Dios, porque recuerda, alabar es resaltar las cualidades, las actitudes de un ser especial, en este caso Dios. Que nuestras canciones, cuando las entonemos, alaben al Señor, sus cualidades, sus virtudes, sus hechos, su amor, porque dice, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Y además dice, porque agradable y apropiada es la alabanza. Interesante, la palabra inspirada por Dios dice, porque es agradable y apropiada la alabanza. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alabar a Dios indistintamente de nuestras circunstancias. Yo sé, si pasamos por una pérdida de un ser querido, por pérdida de trabajo, por un montón de dificultades, nos cuesta alabar a Dios. Pero la palabra dice que tenemos que alabar a Dios, dice que es apropiada y agradable la alabanza. Entonces, en medio de las dificultades, alabemos a Dios no por el porqué de las dificultades o situaciones complicadas, sino por el para qué. Y por el para qué tenemos que alabar a Dios. Por ejemplo, si experimentamos la pérdida de un ser querido, no es el por qué, sino el para qué. Para que Dios nos muestre que Él es el dador de vida. Para que Dios nos dé esperanza en la resurrección al final de los tiempos. Siempre hay un para qué. El por qué no tiene mucha importancia, pero el para qué sí. Entonces, hermanos, tenemos que alabar en primer lugar al Señor porque Él es nuestro Dios. Es un Dios cercano, personal. Tan personal y tan cercano es que Él se hizo carne en la persona de Cristo para redimirnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna,
vida abundante. Él es nuestro Dios. No hay otros dioses, como veremos más adelante. Dios es único y verdadero, y a Él tenemos que alabarle. En segundo lugar, alabemos al Señor porque está atento a todas nuestras necesidades. Fíjate bien, la segunda razón por la que tenemos que alabar a Dios, según el Salmo 147, es porque Dios está atento a todas nuestras necesidades. El versículo 2 empieza diciendo: el Señor edificará a Jerusalén, congregará a los dispersos de Israel. Recuerda que te dije que este salmo tiene este contexto de el retorno de la cautividad hacia Jerusalén. Estaban en Babilonia para reconstruir el templo, la muralla, la ciudad y la vida misma. Entonces, nosotros estamos alabando a Dios porque Dios está atento a todas nuestras necesidades. En la soberanía de Dios, Él determinó que ya era suficiente tiempo de cautividad y utilizó a Ciro, el rey medo-persa, para dar ese edicto para que pudieran volver a reconstruir el templo, las murallas, la ciudad, su propia vida. Porque Dios está atento a nuestras necesidades. Y también Dios está atento a este problema de la pandemia, ¿no? Va a llegar un momento cuando Dios va a decir: basta ya de pandemia, ya cumplió su propósito, porque Dios está en control absoluto de todo y ya estaremos libres también de la pandemia. De hecho, ahora muchas iglesias ya están teniendo los servicios presenciales, no solamente las iglesias. Perú-Ecuador tuvo, creo que 70% de la capacidad del estadio, y los centros comerciales, los espectáculos. O sea, ya estamos casi regresando a la normalidad porque Dios está en control absoluto. Versículo 3. Sana a los quebrantados de corazón. Fíjate, Dios está tan atento a nuestras necesidades que está sanando los corazones quebrantados. Y en esta pandemia hay muchos corazones quebrantados. Muchos de esos corazones han sido sanados por Dios porque estas personas, en medio de su dolor, han mirado a Dios y han buscado en Él sanación, consuelo, esperanza. Lamentablemente, también han habido personas que le han echado la culpa a Dios y han endurecido su corazón. Y no es que Dios no pueda o no quiera sanar sus corazones, pero Dios respeta también nuestras decisiones. Y el Espíritu Santo está trabajando en estos corazones duros para que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Pero qué interesante cuando el salmista dice: sana a los quebrantados de corazón. Y fíjate, no solamente los sana, y venda sus heridas. Esto me recuerda al buen samaritano, este buen samaritano que recoge a este hombre que fue casi matado por estos asaltantes y los lleva al mesón para que, sanó sus heridas y también lo cuiden y sanen sus heridas y venden sus heridas. Este hecho de vendar heridas muestra un cuidado muy personal, un cuidado con mucha gracia, con mucha misericordia, con mucho amor. Ese de vendar las heridas, porque para vendar una herida hay que limpiarla, hay que saturarla, hay que hacer una serie de cosas y después poner una venda, ¿no? Y eso muestra gracia, misericordia, amor. Y el salmista grafica a Dios no solamente sanando los corazones quebrantados, sino vendando estas heridas que seguramente en el corazón y en el alma tiene las personas que están sufriendo. Recuerda, están en el cautiverio. Más de 70 años han sido conquistados por el rey Nabucodonosor. El reino del norte ya había caído. El reino del sur era el último reino. Ya han habido muchas heridas y Dios está sanando esos corazones quebrantados y vendando sus heridas. Versículo 4. Cuenta el número de las estrellas y a todas les pone nombres. ¿Cuántas estrellas habrán en el firmamento? Pero Dios las cuenta a cada una de ellas. Y no solamente las cuenta, sino les pone nombre. Esta expresión metafórica nos muestra cuán cuidadoso es Dios de su creación. Por eso hemos dicho: alabemos al Señor porque está atento
a todas nuestras necesidades. Si Dios está atento a cada una de sus estrellas, ¿cuánto más estará atento a nosotros, que somos la niña de sus ojos, que somos el clímax, la cúspide de su obra creadora? Entonces el salmista nos está diciendo que Dios está, así como está al cuidado de cada una de estas estrellas y le coloca nombre por nombre, así también Dios nos conoce a nosotros. Versículo 5. Grande, vamos a quedarnos en el versículo 4 nada más. Entonces, en el versículo 4 cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Esto entonces grafica la idea de que Dios está atento a todas nuestras necesidades. Ese es nuestro Dios. Un Dios sumamente, como veremos más adelante, sumamente poderoso, infinitamente en conocimiento, en sabiduría. Él está atento a nuestras necesidades. Ahora, tú quizás te estés pensando de esta manera. ¿Cómo este Dios, que según yo estoy diciendo que está atento a todas nuestras necesidades, está permitiendo que esta pandemia mundial haya cobrado tantas vidas, haya quebrantado tantos hogares? No solamente la pandemia, en el Perú la situación económica, la situación política, la inestabilidad del gobierno. Dios estaba en control de cada una de esas cosas. Las personas que perdieron trabajos, las personas que perdieron familiares, padres, hijos, hermanos, primos, y podemos poner el cuadro mucho más negro todavía. Y podríamos desanimarnos, podríamos entrar en un estado de depresión, y de hecho mucha gente entró en estados de depresión. Sin embargo, la otra cara de la moneda, es decir, la otra forma de ver esta situación, es como dije hace un momento: Dios en control absoluto de cada uno de estos eventos. Y Dios sabe por qué está permitiendo esto y hasta cuándo va a permitir esto. Porque al permitir este tema de COVID, este tema de inestabilidad política, inestabilidad económica, un gobierno que no da ni para la derecha ni para la izquierda, todo eso, Dios tiene un propósito. Con el COVID, el propósito de Dios quizás es mostrarnos qué indefensos que somos nosotros, los seres humanos. Porque hasta los países más desarrollados, con un montón de economía, han sucumbido frente a este tema del COVID. Estas grandes naciones que pensaban que eran totalmente fuertes ante todo, han tenido que doblar rodillas ante este COVID. A todos nos ha afectado. Y todos, o la gran mayoría, hemos mirado a Dios pidiéndole ayuda. Entonces, Dios está utilizando este COVID para volvernos a reconocer o para mostrarnos que Él es el dador de vida y que Él tiene un propósito por encima de toda esta situación que pareciera muy caótica. En medio del caos, Dios siempre surge con propuestas nuevas, ¿no? Y hay mucha gente que ha entregado su vida a Jesús, que se ha vuelto al Señor y ha cambiado su manera de vivir. También con el tema de la inestabilidad económica, política de este país, ¿no? Quizás ahora en las siguientes elecciones ya no votemos con el hígado, ya no votaremos con el rencor, sino votaremos pensando en propuestas y en personas que sean capaces de gobernar nuestra nación. 33 millones de peruanos merecen tener un presidente que esté a la altura de las responsabilidades, un Congreso que esté al servicio, porque son servidores públicos, que estén al servicio del país, políticos, fuerzas armadas, jueces, que realmente estén haciendo la tarea para las cuales Dios, según Romanos 13, Dios les ha dado la autoridad. Y Dios les va a pedir cuenta, aunque sean creyentes o no, de la autoridad que Dios les ha dado. Entonces fíjate cómo podemos
ver desde otra perspectiva, con esperanza, esta situación de este COVID que nos ha tocado vivir y de todas estas cosas no tan malas o a veces medias malas. Entonces, en segundo lugar, alabamos al Señor porque está atento a todas nuestras necesidades. Confía en el Señor porque Él está atento a tus necesidades, pero también espera que tú te acerques a Él con un corazón humilde, pidiéndole que te ayude. En tercer lugar, alabamos al Señor porque Él es todopoderoso. Alabamos al Señor porque Él es un Dios todopoderoso. Versículos 5 y 6. Versículo 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Bueno, más claro ni el chocolate. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. El salmista está expresando aquí que Dios es infinitamente poderoso, grande. Es decir, no hay nadie más grande que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios único y verdadero. Él es Dios grande y todopoderoso. Ahora, yo sé que nos gusta ver a ti y a mí seguramente las películas de Marvel y los dioses y Thor y todas estas cosas, pero eso es mitología, eso es ciencia ficción. La realidad es que solo existe un Dios único y verdadero, que es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, aquel que creó todo cuanto existe. Cualquier otro Dios con letra minúscula no existe. Es ficción, es creación de nuestra mente, pero no es el Dios único y verdadero. Y la palabra dice que ese Dios único y verdadero es grande y todopoderoso, ¿no? Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Él es infinitamente conocedor de todo. No hay ningún conocimiento. No hay nada que escape a su voluntad, a su conocimiento. Él es omnisciente. Tiene todo el conocimiento. Por eso es todopoderoso. Por eso es eterno, ¿no? Porque Dios esa es la definición de Dios. Si Dios tuviera una limitación, ya no podría ser todopoderoso, ya no podría ser infinito, y de hecho no sería Dios, porque habría un ser superior a Él que tuviera todos esos poderes, todos los ¿no es cierto? Omnisciente, omnipresente, etc. Entonces, el salmista dice con propiedad, en el versículo 5, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Y el versículo 6, el Señor sostiene al afligido, versículo 6, y humilla a los impíos hasta la tierra. Fíjate cómo cierra esta primera parte, estos primeros 6 versículos, diciendo que Dios, el Señor, sostiene a aquel que está afligido. No nos dice la causa de la aflicción, solo nos dice que Dios está sosteniendo a aquel que está afligido. Esto me hace recordar un escrito, no sé cómo llamarlo, una historia que dice que de estas dos huellas, ¿no? Que una persona que estaba pasando por muchos problemas, caminando ve solo sus huellas y luego ve al costado la huella de Jesús, mientras todo les iba bien, caminando, pero cuando las cosas comienzan a complicarse más, solamente se percata que hay un par de huellas. Y esta persona pensaba que eran solo sus huellas y que Dios lo había dejado, ¿no? Pero esta historia, búscala, que es muy bonita, esta historia termina diciendo que las huellas que él está viendo no son sus huellas, son las huellas de Jesús, quien había cargado a este hombre en medio de sus dificultades. Por eso el salmista, versículo 7, el Señor sostiene al afligido. La idea es que Dios te está cargando a ti en medio de tus aflicciones, y las huellas que tú ves no son las tuyas, son las huellas de Dios que te tiene cargado en sus brazos poderosos. Versículo 7, y fíjate el contraste, y humilla a los impíos hasta la tierra. Es decir, esta idea es que si Dios sostiene a los afligidos,
a los impíos, a los pecadores, a los malhechores, a los que hacen mal, a ellos Dios los humilla, Dios los aborrece, porque Dios enaltece al que es humilde, ¿no? Lo enaltece, lo engrandece Dios, no el ser humano. Pero aquel que se cree lo máximo, a este impío, a este pecador, Dios lo humilla, Dios lo pone más abajo de abajo. Es una expresión media graciosa. Y es así, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, en medio de estas aflicciones que tú estás pasando y que yo estoy pasando, Dios nos está sosteniendo, Dios nos está cuidando. Por esto tenemos que alabar a Dios. Alabemos al Señor porque Él es todopoderoso. Podemos concluir resaltando las 3 razones por las cuales nosotros tenemos que alabar. O sea, hay muchas más razones, pero si nos centramos en estos primeros 6 versículos, la primera razón para alabar a Dios es porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y por eso Él merece toda nuestra alabanza, todas nuestras canciones, todo nuestro exaltar su ser, porque Dios es nuestro Dios. La segunda razón por la cual tenemos que alabar a Dios es porque Él está atento a todas nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos y lo va a dar en su momento, en su tiempo y en su forma. Nosotros tenemos que buscar el tiempo de Dios, tenemos que buscar la forma de Dios y tenemos que buscar el momento de Dios para que Él nos dé lo que nosotros realmente necesitamos. Y la tercera razón por la cual tenemos que alabar a Dios es porque Él es todopoderoso. No hay otro ser más poderoso que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y es a quien nosotros servimos y Él es quien nos ha dado a nosotros a Jesús como Señor y como Salvador, porque Él es Dios todopoderoso. 3 razones para alabar a Dios. Ahora, ¿cómo podría yo aplicar esta prédica? Esta prédica tiene el propósito de alabar a Dios. Entonces, este es el reto que yo te hago. Cada día, al levantarte, al abrir tus ojos, lo primero que tienes que verbalizar, no pensar, verbalizar, es alabar a Dios. Por ejemplo, te levantas mañana temprano y dices, te alabo Dios, porque aún respiro y aún estoy vivo. ¿Ves? Alabar a Dios porque te has despertado. ¿Cuánta gente hoy ya no está con nosotros? ¿Cuánta gente no estará mañana con nosotros? Pero espero que tú y yo estemos todavía, porque significa que Dios está pensando en nosotros. Entonces, aplicamos esta prédica de la siguiente manera. Cada día que te levantes, alaba a Dios, por lo menos por la vida. Yo podría agregar, te alabo Dios por mi esposa, te alabo a Dios por mis hijos, te alabo Dios por tu palabra, te alabo Dios por mi trabajo, y podría. Entonces, cada día que tú te levantes, lo primero que debes verbalizar es dar una alabanza a Dios. Y quizás lo segundo, para no ser quizás la misma monótonos, es que lo primero que puedes hacer es cantarle una alabanza a Dios. Recuerda, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Entonces, abre tus ojos y canta una alabanza. Ahora, si eres casado y cantas feo, quizás tu esposa o tu esposo te va a sacar de la cama más rápido. Entonces, mejor una oración nada más. Bueno, antes de terminar con una oración, yo suelo decir, nos vemos la próxima semana, como cada domingo a las 5 de la tarde, pero esta vez no va a ser así. Es la última prédica dominical de Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Empezamos el primer domingo de julio del 2020 con el propósito de colaborar con la iglesia de Cristo que no se congregaba, que necesitaba escuchar palabra de Dios, y pusimos nuestro granito de arena cada domingo a las 5 de la tarde, como hoy día, predicando la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado, las iglesias están regresando a la presencialidad, y entonces uno de los propósitos ya no son tan necesarios como lo era en la época de la pandemia. Entonces nosotros vamos a cerrar nuestros
rol de prédicas dominicales con esta prédica sería la última. Les agradezco mucho por estar con nosotros cada domingo a las 5 de la tarde. Gracias por, no voy a mencionar nombre por nombre porque creo que quizás eso no sería sabio, pero tú que has estado conmigo cada domingo a las 5 de la tarde escuchando la palabra de Dios, gracias, gracias. Que el Señor te siga bendiciendo. Oro para que regreses a tu iglesia a congregar como lo has hecho habitualmente, ya hay presencialidad. Nosotros ya no estaremos a las 5 de la tarde, pero subiremos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, aquí está el canal de YouTube, subiremos algunas reflexiones breves para seguir alimentando, colaborando con la iglesia con alimento espiritual, con la palabra enseñada. Pero las prédicas terminamos hoy día. Nuevamente, muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado desde el 5 de julio del 2020 hasta el 6 de febrero del 2022. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por este proyecto de Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Gracias por este primer propósito que fue alimentar a tu pueblo en medio de la pandemia con tu palabra. Ahora las iglesias, tus iglesias están abriendo y recibiendo a sus congregantes. Oramos, Señor, para que nos guíes en los siguientes pasos, para que me enfoque en mi propia familia también, Señor, y en las cosas que tú quieres que hagamos en lo sucesivo. Gracias por este tiempo, Señor. Que sigamos alabando tu poderoso nombre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en cualquier momento. Que el Señor les bendiga.